Lo otro, pues justamente a don Roberto Ortiz, que fue quien ayer solicitó pues poder producir una conversación con el actual, y por cierto, podría decir que es, no sé, reincidente en el puesto, porque ya tuvo ese cargo en un gobierno anterior de Alfonso Antonio Portillo. Me refiero al doctor Francisco José Joaquín Aguilar Chan. Su abuelito me atendió de niño varias veces y ahí se inició la colección de Francisco Aguilar, pasó por su papá y ahora pues en la actual titular de esa vicecartera ministerial. Al darle los buenos días, en primer lugar, gracias por aceptar tener esta charla con el auditorio, Francisco José Joaquín, que lo de Joaquín él lo sabe que es uno de los nombres de mi abuelito materno papá. ¿Qué conclusiones ha sacado, si las ha extraído? Me imagino que sí, de lo que va de su gestión prácticamente de 7 meses con esa responsabilidad que le confirió el actual mandatario César Bernardo Arevalo de León. Buenos días. Todo vaya bien. Pues durante estos primeros 6 meses, lo primero es una reforma administrativa muy profunda debido al estado en que está la administración pública, en lo que se nos ha dejado. Aunque parezca reiterativo, creo que es importante decirlo porque en toda empresa, en toda administración pública, es necesario tener mecanismos que sean eficientes para el servicio, en este caso del público, en el caso del sector privado, pues de los clientes. Pero sí, esa ha sido prácticamente durante 6 meses de esta gestión lo más importante. Todavía no estamos al 100%, lo podría decir abundantemente, ya que hacía mención de mi anterior gestión. Le podría decir que hace 24 años la transición fue mucho, pero mucho más fácil. Esta transición ha sido muy difícil desde la situación política en la cual se violentó la democracia hasta este momento, donde, como lo hizo ver la SAT hace una semana, hay todavía, por ejemplo, en mi caso, 3 empresas que tienen obras de arrastre que están sindicadas en este mismo hecho. Es decir, eso tipifica totalmente el estado en que se encuentra la administración, y aunque quienes quieren defenestrar a este gobierno reiteran de que ya es reiterativo decir de que la administración estaba mala, sí, hay que reiterarlo y reiterarlo muchas veces más, que estaba pésimamente administrado. Hablando de gente, ¿cuánto tiene el catastro de la vicecartera en cuanto a personas o presupuestadas o bajo los renglones famosos 022 o 029 y que algunas de ellas o muchas no sean posiblemente necesarias? Pues se lo voy a hablar globalmente. En cuanto al recurso humano que recibimos, eran 1,600 personas. Ya vamos por 1,000, es decir, se ha convertido desafortunadamente el Viceministerio del Deporte en un botín político en el cual hace casi un cuarto de siglo que habíamos hecho el programa de promotores deportivos, para ponerle un ejemplo, se prostituyó totalmente y se daban plazas simplemente o por amistad de diputados o por alcaldes o por gobernadores. Eso es de lo primero que hemos tratado de hacer, toda una cirugía total, en el sentido de que hay que hacer otro programa de estos, y lo vamos a hacer con el servicio cívico obligatorio, que es similar al servicio militar obligatorio, con jóvenes entre 18 y 24 años que tengan un perfil deportivo y que en cada una de las comunidades ejerzan durante 6 meses como promotores deportivos capacitados por nosotros. Pero todavía sí creo que quedan algunas plazas más que tenemos que sustituir, y uno de los sueños es de que todas las plazas quedan presupuestadas y no utilizar más 029 que desafortunadamente también se ha hecho mal en la administración pública la utilización de esa plaza, que en algún momento hizo más eficiente al Estado, pero que ahora simplemente lo hacen por llenar, por amiguismo o por algún otro tipo de situaciones de esas plazas. Para el conocimiento ya específico del auditorio,
Francisco, ¿le puede usted delinear cuáles son las funciones que esa vicecartera tiene que desarrollar? Sobre todo está delimitado por el deporte no federado, como la mayoría de personas sabe, pero es un gusto siempre hablarlo. El Comité Olímpico se dedica al alto rendimiento, la Confederación Deportiva al deporte federado y su masificación, la Dirección General de Educación Física al deporte escolar y el Viceministerio del Deporte al deporte no federado y recreativo. Es decir, ese es el marco de referencia que se tiene que tener. De cualquier manera, por una interinstitucionalidad, nosotros trabajamos abiertamente de la mano con la Confederación Deportiva, con la Dirección General de Educación Física, así lo concebimos, para ponerle un ejemplo de la administración de los parques Eric Barrondo, del Campo Marte, del Centro Deportivo Gerona y del Parque Carlos Ruiz. Nosotros tenemos relación con otras instituciones que llegan a utilizar el parque, y de esa manera creo que se tiene que actuar. De ahí tratamos de hacer una implementación deportiva en los 340 municipios del país. Como le digo, vamos a reactivar el programa de promotores, pero no con promotores directamente del ministerio, sino contratados cada 6 meses con el servicio cívico obligatorio, y tratar de reactivar todo esto, además de lo que creo que debe ser una de las principales funciones de esa cartera, que es la infraestructura deportiva en todo el país. Anteriormente hacíamos muchísimos polideportivos, queremos contribuir no solo con eso, sino que también con un proyecto de nación que son las ciudades deportivas, y por este momento, y esperamos que en esta gestión, que se hagan 4 ciudades deportivas que no son de la magnitud de la ciudad de los deportes en la zona 5, pero tratan de tener una cancha de fútbol, una pista de 400 metros de atletismo, un gimnasio polideportivo y en una extensión cercana a las 3 manzanas de terreno. Esto a veces se dificulta porque las municipalidades tienen que adscribir este terreno hacia el Ministerio de Cultura y Deportes, y no todas las municipalidades tienen ya estas extensiones de terreno. Hablando, ya que tocó esa tecla, Francisco, de esas ciudades deportivas que anunció el presidente, ¿ya Ajá. tiene en qué departamentos las van a construir y desarrollar? Primariamente porque fue algo que se habló con el presidente y con la ministra de Cultura y Deportes anterior a la toma de posesión, es decir, desde octubre del año pasado, estaban destinadas a los 12 departamentos que no tienen complejos deportivos de la Confederación. Los que tienen son, por ejemplo, Petén, Izabal, tiene Escuintla, tiene Guatemala, tiene Zacatepec no, tiene Suchitepeques, tiene Retauleu, tiene Quetzaltenango, tiene Totonicapán. Entonces, en los restantes ya tenemos algunos de esos municipios en los cuales se puede establecer esto, pero aún no le podría decir por esto de los terrenos. Ya hay 3 departamentos en los cuales va bastante avanzada la gestión, que son Quiché, Santa Rosa y también Chimaltenango. Yo le he dicho, y la gente lo sabe, que nuestro país yo lo considero el campeón mundial de los proyectos, pero uno de los coleros en concretar realmente los mismos. ¿Tienen algún plazo ahí en el horizonte como para tener ya 1, 2, 3 y 4 dentro de lo que resta del mandato actual de César Bernardo Barrera Bola de León? Pues está destinado para hacerlo realidad a final del 2027, esperamos que de esa manera sea. Por supuesto, como usted bien dice, campeones de proyectos, y esperamos terminar esto. Afortunadamente, por ejemplo, por mencionarle algo, en la primera gestión que tuve la oportunidad de estar ahí, el destino era hacer 500 construcciones polideportivas, e hicimos 650, esperamos también poder lograrlo aquí, y ojalá que sea de esa manera, y cuando sea, pues espero poderlo entregar con toda satisfacción. Indiscutible. Volviendo un poco a cuando usted habló de los parques y demás que están bajo la tutela del viceministerio, ¿tiene cada uno de ellos el presupuesto adecuado para mantenimiento, que es tan importante a todo nivel? Correcto, sí lo tenemos, y es parte de lo que es nuestra responsabilidad, pero es bueno que sepa, por ejemplo, de que el Parque Kevin Cordón en Zacapa lo dejaron con una administración que costaba 12 millones de quetzales anuales.
nosotros lo hemos bajado para que el mantenimiento de ese parque específico sea de 2.5 millones de quetzales y posiblemente de menos. Solo para mencionarle, el Parque Tikal en Petén cuesta para el Ministerio de Cultura anualmente su administración, es decir, en sus funciones, 12 millones de quetzales. No es posible que crean que un parque de las dimensiones del Parque de Zacapa costara lo mismo que el Parque de Tikal. Te lo pongo de parangón porque mientras ese sea el destino de los fondos, no va a haber ninguna administración que pueda tener 5, 10 o los parques que sean. Por supuesto, parte de la administración pública es la eficiencia que debe tener en el gasto. Indiscutible, esa es otra frase con lo que le estoy escuchando que uso yo habitualmente, que guate es guate, porque nuestro país es fantástico, lo considero, pero con algunos entretelones y algunos protagonistas que Dios me guarde. Otro aspecto muy relevante por la actualidad. Para usted, globalmente, persona en las diversas funciones que ha desarrollado y desarrolla, ¿qué han significado, significan las medallas de Jean-Pierre Brol, bronce, y las de Adriana Ruano, oro, para la historia olímpica y para la historia del país? Tuve la gran alegría de estar en Santiago de Chile y poder vivir, pues, como periodista en ese caso, las medallas de oro que obtuvieron en días consecutivos también en Santiago, sin la presencia de la bandera guatemalteca, sin la presencia del himno. Esa vez fue al revés, porque Adriana ganó el día anterior la medalla de oro, hizo un histórico 1-2 con Valesca Soto, una situación que todavía me sigue poniendo la piel de gallina cuando la recuerdo, venciendo a 2 tiradoras estadounidenses de primer nivel, un 1-2 histórico de las mujeres guatemaltecas, en este caso Roarni Soto, y al día siguiente también llegaban Jean-Pierre Brol y Heber Brol a hacer medallas en la misma fosa, en la misma cancha de tiro, esta vez de la misma manera. Imagínense cómo se vivió la segunda medalla olímpica, que era nuestro primer bronce con Jean-Pierre Brol, y la guinda del pastel fue la medalla de oro de Adriana Ruano, realmente impresionante. Precisamente estoy en las oficinas del Consejo Nacional del Deporte, Educación Física y Recreación en este momento, lo vivimos acá, y fue un momento muy significativo y emocionante. Para concluir la charla, porque con eso que dice que dónde estás, que hay chamba inmediata o compromiso. Sí. A nivel de tiro se ha mencionado el no tener las condiciones o las facilidades o escenarios ad hoc para ese deporte, que puede tener posiblemente o potencialmente más cultores a la hora de tener la inspiración de Jean-Pierre y de Adriana. Eso también está considerado dentro de facilidades de más instalaciones para ese deporte específico. Eso es interesante porque es lo que le decía, de que tiene que existir una interinstitucionalidad. El Parque Eric Barrondo es precisamente esa interinstitucionalidad que en CONADER quisiéramos. Ahí, por ejemplo, hay un patinódromo que se gestiona junto a la Federación de Patinaje, hay una pista de BMX que se gestiona junto a la Federación Nacional de Ciclismo, hay 2 pistas sintéticas de atletismo que se gestionan con la Federación de Atletismo, y hay un gimnasio polideportivo donde varias federaciones lo han utilizado. Las últimas fueron la Federación de Gimnasia y la Federación de Judo, y muchas más que lo utilizan. También mañana vamos a hacer una visita de campo con las autoridades de la Asociación Nacional de Tiro con Armas de Caza, porque hay un espacio que ha divitado Carlos Silva Monterroso, por mucho tiempo directivo internacional de tiro, que pudiera ser utilizado para ello, y ojalá que sea de esa manera y que podamos construir algo de manera recreativa, competitiva, que pueda servir para todos. Me alegro eso de Carlos, compañero, hace un montón de tiempo de estudios ahí en Don Bosco, y que fue uno de los primeros que abrió brecha en esa especialidad de tiro con armas de caza por esa posibilidad. Gracias, Francisco, por haber tomado esos minutos para charlar con el auditorio, y que su gestión pues sea marcada por el éxito. Un gusto, Gustavo, un placer como siempre, y un saludo a toda la gente de Nuevo Mundo. Saludos.